Hoy quiero hablaros de las fobias. Mucha gente me pregunta qué son las fobias, cómo pueden superarlas. Pues bien, hoy voy a explicaros en qué consiste una fobia y voy a daros algunos consejos de cómo podéis superarlas. Una fobia es una reacción de miedo intenso y desproporcionado que experimentamos cuando estamos delante de un determinado estímulo. Ante ese estímulo experimentamos una reacción de miedo tan intenso que nuestros niveles de ansiedad se disparan y eso nos lleva a intentar escapar de esa situación. ¿Cuál es el problema? Que escapar de la situación lo único que hace es cronificar la fobia. No hay una forma de superar una fobia que no sea enfrentarse al estímulo que nos genera esa fobia. La fobia nos lleva a experimentar unos niveles muy altos de ansiedad. Nuestros niveles de ansiedad aumentan y esto está relacionado con la teoría del pico de ansiedad. ¿Y qué nos dice la teoría del pico de ansiedad? La teoría del pico de ansiedad nos dice que cuando estamos en una determinada situación en la que afrontamos un estímulo que nos genera un miedo o un temor, la ansiedad va a ir creciendo a medida que la situación avanza. Pero llegará un momento en que la ansiedad alcance su punto máximo y a partir de ese momento empiece a decrecer. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos en una situación como esta, nuestra tendencia es a escapar de la situación, a huir de la situación antes de que la ansiedad siga creciendo, con lo cual nuestro cerebro no sabe que hay un punto máximo, un pico a partir del cual la ansiedad decrecería. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a escapar de la situación antes de que la ansiedad alcance niveles más altos. Si fuéramos capaces de permanecer en la situación, nuestro cerebro aprendería que aunque la ansiedad vaya subiendo, llegaría un momento en el que si permanecemos en la situación, la ansiedad empezaría a decrecer. Como hemos visto en la teoría del pico de ansiedad, hay determinados niveles de ansiedad ante los cuales ponemos en marcha una conducta de escape. Ese escape es lo que hace que se cronifique la fobia en el tiempo. Tenemos la tendencia de huir o escapar de la situación y eso hace que nuestro cerebro no aprenda que hay un nivel máximo de ansiedad a partir del cual empieza a decrecer. Por el contrario, si somos capaces de permanecer en esa situación, de exponernos a ese estímulo y de no huir, llegará un momento en que nos desensibilicemos hacia ese estímulo y deje de provocarnos esa reacción de miedo tan intenso. Pero claro, ¿cómo podemos exponernos a ese estímulo? El primer consejo es que lo hagamos supervisados por un profesional. Tenemos que tener unas determinadas herramientas que nos ayuden a gestionar la ansiedad que vamos a manifestar al exponernos a ese estímulo, porque si no somos capaces de gestionar esa ansiedad, vamos a intentar huir o escapar de esa situación. Y como ya hemos visto, eso lo único que lleva es a cronificar la fobia. Por otra parte, cuando vayamos a exponernos al estímulo hacia el que tenemos fobia, debemos hacerlo de una manera progresiva. Por ejemplo, si tenemos fobia a los perros, no podemos empezar exponiéndonos a un perro de una raza grande. Tenemos que empezar por perros de razas más pequeñas y a medida que vayamos superando nuestro miedo, ir enfrentándonos a estímulos que nos genere un miedo de mayor intensidad, aumentando el tamaño del perro al que nos exponemos. Si somos capaces de permanecer en la situación que nos genera ese intenso miedo, poco a poco nos iremos desensibilizando hacia ese estímulo y dejará de provocar en nosotros ese miedo tan intenso. De esa manera seremos capaces de superar una fobia.